Pero entonces, ¿es inocente o culpable? Yo digo que es culpable, pero una cosa es que sea culpable y otra cosa es cómo lo declaren. ¿De quién Eso hablas? es de ti. Ah, ¿de mí? Uy, Bueno, no, ya, De ya. García Luna, pues ¿de quién más? Bueno, pero a ver, nosotros en realidad mucho no sabemos. El que sí sabe es Pepe Rebeles, que ya está tocando. ¡Ah, ya! ¡Ahí está! Vamos a A ¿Tú lo ver. invitaste, eh? Sí, claro. Pepe Rebeles, Eso, José más. Rebeles. Usted, Muchísimo muchachito. gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido. Bienvenido, Aquí estamos. maestro. Adelante. Por Muchas favor, gracias. por favor. Adelante, Qué amable. caminante. Muchas Ya gracias. eres chamuco honorario. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo te va? Es la tercera ocasión que nos visitas, lo cual nos da muchísimo gusto. Pues encantado yo de estar con ustedes. Y es una ocasión especial por esto que está pasando. Hay que aclarar, yo creo, que hoy es viernes 17 de febrero. En estos momentos está el jurado, ¿no? En las deliberaciones. No sabemos qué va a pasar. Tal vez en unos cuantos días se sepa la solución de este juicio. ¿Tú cómo viste el juicio a García Luna? ¿Qué te pareció? Mucha gente se decepcionó. ¿Tú cómo lo viste? A mí me parece que dentro de todas las comparecencias de los testigos sí hubo datos duros, fuertes, apoyados en declaraciones, vamos a decirlo así, para respetar el hecho de que no están cruzando una información con documentos, ¿no? Pero eso es muy el estilo de los juicios que se hacen en Estados Unidos. Le dan mucha credibilidad a las declaraciones, a las palabras, ¿no? Entonces, creo que hubo declaraciones, empezaron a tambor batiente, ¿no? Porque claro. el grande, Sí, claro. Uf. Sergio Villarreal, dijo cosas muy fuertes. A mí me parece que de las más fuertes es que él pudo disfrazarse de agente federal. Ajá. Bueno, lo distinguía seguramente, para la captura del rey Zambada, ¿no? Y también presenció un supuesto secuestro de Arturo Beltrán contra García Luna, que en otras lo explicaremos más tarde, tal vez, porque parece que fue un montaje de los que le acostumbra gustaban a García Luna, García ¿no? Luna. Y lo hizo para poder platicar a gusto con Arturo Beltrán, ¿no? Estamos hablando de un contexto del 2008, 19 de octubre de 2008, en donde ya los Beltrán habían roto con los de Sinaloa, con el Mayo, con el Chapo, con Esparragosa y Coronel, porque Coronel lo abaten hasta 2010, ¿no? Entonces, creo que sí aportó mucho. Aportó también Edgar Beitia, el exfiscal Nayarita, que está preso en Estados Unidos, pero él lo que aporta es que hubo una orden de parte del gobierno federal, de Felipe Calderón específicamente, para favorecer a Sinaloa y hacer a un lado a los Beltrán, ¿no? Pero habla de cuando era gobernador Ney González, ¿no? Sí, claro. Y resulta que en la práctica el gobernador que sigue, que es Robert Sandoval, favorece a los Beltrán. Eso está en la acusación contra el general Cienfuegos. O sea, el H2 fue abatido y era gente de los Beltrán. Pero, en fin, hay elementos más valiosos unos que otros, pero algunos son coincidentes, como el hecho de que el rey Zambada, que fue de los últimos en declarar, habla también de esta posibilidad de los sicarios de los grupos delincuenciales actuar conjuntamente con policías federales, en operativos contra el enemigo, ¿no? Y con armas oficiales y todo esto. Entonces, creo que en alguien como el jurado, como los jurados de Nueva York, que no son expertos, que no tienen toda la historia y todo el contexto, puede ser muy convincente. Estos testimonios de estos testigos son prueba, ¿no? Sí son una prueba, porque escuchamos que gente que decía, no, pero ¿cómo le creen a esta gente? Sí, es puro no hay pruebas de ello. Delincuente. Los etcétera, testimonios etcétera. se admiten como prueba, ¿no? Sí, se admiten como prueba, por un lado. Por otro lado, no exhibieron toda la documentación que tenían, hablando de 1 millón de páginas, ¿no? Del expediente. Hablan de videos y
de intercepciones telefónicas que no escuchamos y que no sé si se vayan a tomar en cuenta. Pero para mí el hecho de haber acortado el juicio, a mí me envía el mensaje de que dijeron ya es bastante con esto. ¿Para qué le seguimos? ¿No? Vamos a reiterar cosas, ¿no? Otros lo interpretan como que vieron que no tenía resultados y ya para qué le seguían. Yo lo veo como una forma de decir ya acabamos, porque además vuelven a cerrar fuerte. Claro. Estaba en secreto el nombre del último testigo, ¿no? Y que fue el rey Zambada, que para mi gusto yo hubiera preferido a la Barbie. ¿Por qué? Porque la Barbie era un agente doble, agente de la DEA y agente mexicano. Es capturado en un montaje también por la Marquesa el 30 de agosto del 2010, con un disque convoy que nunca existió, él mismo lo dice. Él habla, algo muy importante que no salió en el juicio, de cómo el general Mario Arturo Acosta Chaparro, un represor por excelencia en este país, salió de la cárcel con un amparo, porque había sido acusado en un juicio castrense en el campo militar número 1, de proteger junto con el general Humberto Quirós Hermosillo. Él murió en la cárcel, Quirós, pero Acosta Chaparro sale libre y va de la cárcel militar a Los Pinos. O sea, se emplea con Calderón, ¿sí? Y le sirve de intermediario, yo digo de embajador plenipotenciario, con los capos del narcotráfico, con todos. Con el Chapo, con el Mayo, con el Z40, etcétera, etcétera. Y ese trabajo lo describe la Barbie, lo conoce, porque él estuvo en esas reuniones. Wow. En el 2011, si mal no recuerdo, una agencia internacional, la Stratford, dice, lo que está haciendo el gobierno mexicano no es combatir a todos los cárteles. Está básicamente combatiendo a prácticamente todos, pero está dejando avanzar a uno, que es el cártel de Sinaloa. Que eso es además lo que decía La Voz del Pueblo, es lo que decía todo el mundo. Era la evidencia empírica que teníamos todos. Es lo que los hechos demostraban. Pero, sí, es lo que los hechos demostraban. Pero este juicio, todo lo que ha relatado, es decir, coincide además con esta lógica, con esta acusación. Es decir, no solamente los testimonios del juicio coinciden entre sí y refuerzan un relato, sino que refuerzan el relato que todos en México sabíamos. Sí, vuelve a estar vigente un grupo de periodistas, investigadores y también mandos policiales como Javier Herrera Valles, ¿no? Que dan esta versión desde aquella época, ¿no? Sí, claro. O que dimos esa versión, porque yo me incluyo. En el libro El Cártel Incómodo yo hablo de cómo se favorece a Sinaloa, ¿no? Entonces, sí, creo que viéndolo en contexto, sí fue un juicio fuerte. Yo lo veo con muchas evidencias, pero hay gente que considera lo contrario, que son puros delincuentes que están tratando de obtener beneficios, reducción de penas, etcétera, y para eso se prestan, ¿no? Que es el discurso de la defensa. Exacto. Sí, la defensa es lo que dice, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no aporta ninguna documentación, nada más pone una testigo que resulta ser la esposa de García Luna. Pues y que te explica que todo fue porque ella trabajaba en Avon o en abonos y que conseguía préstamos del banco. La riqueza, la riqueza de García Luna, que es de veras es de 450... 746, algo así, ¿no? 15 mil millones de pesos. Sí. Así es. Pero esa riqueza se explica por préstamos del banco y por operaciones de compraventa. Pues mucha gente pide préstamos al banco, tiene operaciones de compraventa, pero pues nunca llega a esas Tú fortunas. no tienes 15 mil millones de pesos. ¿Sí? Pues no. Todavía no. No, pero además increíble porque eso sí, lo de las maletas de dinero, eso sí no te lo podría explicar, ¿no? Las maletas de chorizo, eso sí no te lo explica. Sí, qué bueno que traen a la colación esto porque permite distinguir dos juicios, ¿no? Sí. Uno que es el de Nueva York, con acusaciones de participar en una organización delincuencial durante muchos años, ¿no?
haber traficado directamente cocaína a los Estados Unidos. Dijeron que iban a presentar incluso 20 kilos de uno de los tráficos, pues no pasó tampoco. Luego, mentirle a la autoridad de Estados Unidos y hasta ahí. Pero México tiene un juicio contra García Luna en otro lugar en Miami, en donde está el contenido de esta cantidad fabulosa de $735 millones que quiere que Estados Unidos le devuelva a México. Ajá. Porque pues, es producto de un esquema de corrupción que armó durante años, según dice Pablo Gómez de la Unión de Inteligencia Financiera, y que pues, le corresponden a México. Vamos a ver si Estados Unidos los quiere ceder. Pero ahí está concentrada la imputación de haberse enriquecido de esta manera brutal, ¿no? Dentro del gobierno y habiendo salido del gobierno, claro. a través de empresas, fideicomisos, contratos, etcétera. Que ese es otro punto de este juicio, que no se permitió ver lo que pasó después de 2012 con García Luna. Pero tenemos que votar a favor de un corte comercial, no sin antes ver a Cinema Averno. Cinema Averno. Averno, y regresamos. No se vaya, por favor. No te vayas. ¡Hola, la! Bienvenidos a Cinema Averno, el programa donde el séptimo arte está del Averno. Y estamos muy cerca de celebrar una nueva emisión de la 95 entrega de los premios de la Academia a lo mejor del arte cinematográfico, los Oscars. Así que aquí, en Cinema Averno, echaremos un vistazo a las películas que contendrán por llevarse la estatuilla y también por ganar un Oscar. ¿Están listos? ¡Corre, cámara! ¡Acción! La película que ha acaparado la atención del crítico y de la pública, y también viceversa, es Todas las mañaneras, en todas partes, al mismo tiempo. Esta película del director oriental, específicamente del suroriente de México, AMLO, es una comedia dramática de acción y ciencia ficción. La cinta presenta varios universos alternos en los cuales se suceden los eventos más absurdos y hasta contradictorios. En algunos, la oposición asegura que el país está en llamas y el presidente totalmente acabado. Y en otro universo, el mismo mandatario goza de tanta popularidad que incluso buscan exterminar a su alter ego, el AMLito. No se la pierda todas las mañanas. En segundo lugar tenemos Pinochos. Esta enésima versión del muñeco mentiroso es ahora personificada por varios muñecos mentirosos, como 8, todos a la orden de Gepetto X. Otra película que nos tiene al filo de la butaca es La ballena. Sin darse cuenta, un humilde ingeniero ha acumulado a lo largo de 3 sexenios una cantidad impresionante de peso. Quiero decir, de pesos. Esta riqueza mórbida se ve amenazada por un juicio en Nueva York que lo obliga a tratar de recuperar la relación que tiene con su padre, que ahora reniega de él. Un melodrama millonario. Otra cinta que busca llevarse todos los premios es Sin novedad en el frente, opositor. Varios soldados liderados por un valiente activista deciden alistarse repletos de patriotismo y un chingo de medios de comunicación para pelear en todas las trincheras posibles. Pero por más que lo intentan, siguen perdiendo todas las encuestas y siempre se quedan sin novedad en el frente. No se pierdan estas producciones y hagan sus apuestas para ver qué qué películas resultan ganadoras. Eso fue todo por hoy en Cinema Averno. Y recuerden que el cine se ve mejor sin teléfonos celulares. ¡Corte! Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y estamos hablando con Pepe Rebeles, maestrazo del periodismo y sobre todo el narcotráfico. Y quiero recordarles que estamos grabando este programa hoy, viernes 17 de febrero, donde está desarrollándose la deliberación de los jurados, ¿no? Del jurado en el caso del juicio de García Luna. Pepe, estabas hablando de un evento que fue una pantomima, que fue un
un supuesto secuestro de García Luna, que realmente fue como una cita para que se pudiera reunir este personaje con Beltrán Leiva. Cuéntanos un poquito más, porque parece que pasaron cosas inmediatamente después de ese suceso. Sí, me tocó cubrir esto. Yo acompañé a los agentes federales a la Cámara de Diputados a presentar una denuncia por escrito. Y además hicieron una ruedita de prensa ahí. Esto es 2008, ¿verdad? Estamos hablando del 19 de octubre de 2008, cuando ocurren las cosas. En una carretera de Cuernavaca a Tepoztlán, en Morelos, paran al convoy en el que va García Luna con un poquito más de 20 agentes, escoltas. Sí. Por cierto, el capítulo se llama El tamaño del miedo. Porque yo pongo la lista de todos los escoltas de García Luna, que eran 84. Pero ahí no van todos, porque son por turnos, son 3 turnos, claro. Más vacaciones y esas cosas, ¿no? Lo importante es aquí que aparece más de 100 hombres armados, se llaman, son elementos de las FAA, las Fuerzas Armadas de Arturo, ¿sí? que van con uniformes y todo, ¿no? Entonces someten a los escoltas. García Luna les dice que no respondan a la provocación, etcétera. O sea, ya estaba pactado. Los atan, los vendan de los ojos y les quitan las armas, ¿no? Entonces, resulta que se van 4 horas y las 4 horas están ahí, pues abandonados a su suerte, vigilados por las FAA, y mientras García Luna, según ahora corrobora el Grande, se va a conversar con... O sea, es un secuestro expreso un poco extraño, ¿no? Sí, de alto nivel. Un autosecuestro, y lo dicen ellos en su documento. Dicen, ustedes saben que el ingeniero García Luna es experto en montajes, como lo hizo con la francesa Florence Cassés. Ellos dicen en su documento del 2008, hablando de 3 años antes, ¿no? Entonces, eso está documentado. Hace un par de días en la mañanera le preguntaron al presidente sobre eso y dijo, bueno, seguramente está en los archivos y ojalá los diputados lo quieran aportar. Ya no va a servir para el juicio, pero sí va a servir para decir, no todo pudo haber sido mentira, como dicen los defensores, ¿no? De García Luna. Pues hay cosas que son verificables. Verificable, por ejemplo, que es lo que pedían los agentes, que la Sedena registre qué pasó con esas armas que les quitaron. Claro. Sí, porque están registradas. Entonces, en el Cártel Incómodo, es el libro en donde menciono este caso en 2010, está la lista de 84 agentes y las armas que llevaban. Entonces, es fácil corroborar, ¿no? Pero, bueno, esto... con la búsqueda de información adicional de lo que salía en el juicio, me encuentro que eso fue el 19 de octubre y el día 20 capturan al rey Zambada. O sea, es un día después de la... de la entrevista, entonces como que hubo ahí alguna información importante para y curiosamente un personaje que estuvo en los 2 eventos, que es el Grande, se disfraza de Policía Federal para capturar al rey Zambada, que estaba en Linda Vista. Y hay otro episodio intermedio en donde parece que hubo una lana para que periodistas documentaran con fotografía y todo que había sido capturado porque sospechaban que lo iban a soltar. O sea, aquí estamos hablando de la pugna de Sinaloa contra Beltrán Leiva. Ya se habían dividido, ¿no? Y el amo y señor del aeropuerto era el rey Zambada. O sea, cada vez que pasaba mercancía que había que meter o sacar dinero o lo que sea, había orden de que los agentes permanecieran quietecitos sin moverse, ¿no? También salió en el juicio. O sea, si se arma un poquito con contextos, ves que nada es gratuito. Y el conejo también tenía que ver con esos días, con algo que ocurrió en esos días, ¿no? El conejo, el día que están secuestrando falsamente a García Luna, él está siendo buscado en su mansión del Desierto de los Leones. Harold Mauricio Poveda, alias el Conejo, colombiano, de 37 años en esa época, y lo deja ir el jefe del operativo, que era Gerardo Garay Cadena, hombre muy pegado a García Luna. Durante muchos años trabajaron juntos. Lo dejan ir
no pasa nada, lo capturan años después, pero en ese momento lo dejan ir. Y él habla justamente de que traficaba, y Beltrán lo quiso matar porque traficaba en la zona de los Beltrán, que era la costa de Guerrero, ¿no? Ahí estaba Héctor, Arturo, eran los operadores, la Barbie mismo, ¿no? Entonces, el Conejo, ya como testigo, no dijo algo que yo sé, que él traficaba con, la DEA traficaba con él, lo usaba como dedo, contratando entregas de cocaína, que las cargaba aviones de la DEA y depositaban el dinero en bancos de Estados Unidos. Eso ocurrió desde 2007. Lo que confiesa en el juicio es que él traficó 1 billón de kilos de cocaína, o sea, 1,000 toneladas, y casi todo para los Beltrán Leiva. Estamos hablando que primero lo amenazó por estar traficando en su zona y después se hicieron muy amigos y dice, bueno, era como mi papá, yo le decía el tío, porque era muy joven, 37 años. Oye, una de las cosas que se menciona poco es el peso que tiene Estados Unidos, que tienen la DEA, la CIA, en el narcotráfico en México, porque se dice ahora, si sale mal García, si sale culpable García Luna, qué descrédito para México. Espérate, sí, hay un problema ahí, claro, sobre todo para este sector del país. Pero Estados Unidos estaba metido hasta de lleno. Entonces, no hay una sola mención de el resultado de ese tráfico de cocaína que protegió García Luna. Ajá, claro. O sea, mira, no hay un resultado de qué pasó con esa cocaína. Claro. Todo el problema acaba en la frontera. Sí, se acaba del Río Bravo para abajo. Sí, ahí se investiga. De ahí para arriba no. A veces la gente, los analistas bromean y dicen, bueno, es que llega la droga de la frontera y ya solito se distribuye, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, yo creo que eso ni siquiera se mencionó en el juicio, ¿no? Claro. No apareció ningún gringo, capo, Ningún medio capo, o como se llama, infiltrado, ni uno, ¿no? ¿Y dónde se queda el grueso de esa lana? Allá mismo. Pues sí, Sí. imagínate. Es un poco la que se queda allá y un poco la que se devuelve como ganancia a México. Por eso el gobierno mexicano, pues, todos los gobiernos de todos los colores, le han dicho a Estados Unidos, ok, vamos a intentar frenar el tráfico, ¿no? Pero ustedes detengan el tráfico de Estados Unidos a México de armas y dinero. Claro. ¿Sí? Así es, toda la vida. Hay otros temas que no se trataron en la Corte, Rápido y Furioso. Claro. No se habló de los negocios en los penales de García Luna. Claro. No se habló de un lavado de dinero que ya está acusado en México por la Fiscalía después de que fue detenido en Estados Unidos. En fin, ahí se quedaron algunos temitas pendientes. Por eso digo, yo creo que dijeron ya es suficiente, ya para qué le buscamos más. Pues, está más que claro, ¿no? ¿Te atreverías a pronosticar un resultado del juicio? Pues sí, yo he estado diciendo que le va a tocar cadena perpetua, porque no se ha declarado culpable. Él siempre ha dicho que es inocente o no culpable. Y no eso, es lo mismo, ¿no? Decir inocente que decir no culpable. ¿O sí es bueno, así se dice, no culpable. ¿no? Y declararse culpable implicaría obtener beneficios, negociar, convertirse en testigo protegido, cambiar de domicilio y familia, la familia y él juntos en algún lugar, entregar dinero. Eso es un costo. Sí, claro. Es un costo. O sea, y yo entiendo que la misma personalidad de García Luna se lo impide. Él tiene un ego enorme. Órale. Su hija se llama Luna. Su hijo se llama igual que él. Tiene una empresa cuyas siglas son García Luna. Entonces, creo que no le va a permitir esa personalidad allanarse Claro. y decir, bueno, aquí estoy a disposición de la autoridad de Estados Unidos. Él puede negociar en cualquier momento, ahorita, mañana, cuando se emita la sentencia. Cuando esté ya en la cárcel, también puede negociar. ¿Ah, sí? Sí, sí se puede, porque la Entonces, ¿tú sentencia... crees que va a ser culpable y cadena perpetua?
Es cadena perpetua, tu pronóstico. que se puede, negociable, e incluso cuando esté en la cárcel. Claro. Ha ocurrido, gente que ya está en la cárcel, De se repente. negocia y se le permite una reducción. Pasó con otro mexicano, Damaso López Núñez, un lugarteniente del Chapo, que lo ayudó a escaparse de la prisión de Puente Grande. Y ya estamos de vuelta aquí en el Chamuco TV, estamos en el Plus de YouTube y estamos platicando con Pepe Rebeles sobre el juicio de García Luna. Hay que recordar que estamos grabando este programa hoy viernes 17 de febrero y se está deliberando el veredicto del jurado. No sabemos qué va a No pasar. sabemos qué va a pasar, ¿no? Tu pronóstico yo creo que lo compartimos, pero pues quién sabe, porque la justicia estadounidense es muy extraña. Y precisamente sobre eso nos salta la duda de que por qué no se mencionó pues algunas pruebas que se prometieron y algunas cosas que todo el mundo sabe, como lo de la participación de la DEA, lo de Rápido y Furioso. ¿Por qué crees que no se mencionó todo esto? Bueno, lo de Rápido y Furioso no estaba incluido originalmente en el juicio. Sin embargo, es indisoluble este operativo de los Estados Unidos, García Luna. porque al final quien decide a quién le van a dar las armas es García Luna. Esa es la acusación acá en México, ¿no? De tal manera que fueron a dar al cártel de Sinaloa. Ay, Y mataron, fíjate. y mataron, sí, claro. Qué casualidad. Y mataron a la gente Zapata en San Luis Potosí, un agente de la DEA, y mataron a otro en la parte de Arizona, ¿no? Por lo menos que se sepan dos muertes por esas armas. Y bueno, ya daban sueltas, pero en manos de Sinaloa, por influencia de García Luna. Esa es la acusación. Entonces, pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Pues todos los que implementaron ese operativo, porque incluía pues hasta, creo que al procurador, ¿no? Pues no, quedaron totalmente sin culpa, ¿no? Y tal vez por eso no se tocó el tema, ¿no? Creo que es un tema más de México, o sea, lo sacó de última hora, en donde está involucrado Luis Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño, los mismos dos que están coacusados con García Luna en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos lo que estaría, es decir, la fiscalía estaría cuidando, entre otras cosas, no meter a las agencias de Estados Unidos en el juicio, es decir, estaría cuidándole las espaldas a la CIA, a la ATF, a la DEA, etcétera, ¿no? Es decir, eso es una de las cosas que explicarían que no metieran a los 75 testigos que ofrecieron, que solo metieran a 25 y que no sacaran las otras pruebas. No vi ningún agente de la DEA declarando. Okay. No, me parece que faltó el elemento investigador que llevó a la detención de García Luna. Claro. O sea, ¿por qué lo detienen? Porque había un expediente largo, un historial de presuntos delitos que le venían siguiendo por lo menos 10 años antes, eso es lo que dicen. Pero ¿por qué no salió a relucir el meollo de la investigación? Y luego se les descompone la grabadora y no pueden grabar su declaración. No se puede grabar. Sí, entonces creo yo que dejó mucho que desear el juicio, pero fue una decisión de ellos y yo la interpreto como una decisión de que ya es suficiente. Pero las cosas que salieron a relucir, yo creo que son piezas que son las piezas correctas que se unen a todo este rompecabezas que se estuvo investigando desde hace muchos años por periodistas mexicanos, tú entre ellos, y que todo realmente encaja perfectamente en estas piezas, ¿no? Y sí cuentan esta historia que sí nos permite decir, creo yo, con bastante seguridad, que García Luna y el gobierno de Calderón protegían a un cártel, ¿no es cierto? Sí, yo lo O sea, siento ¿esto así. está fuera de toda duda? Yo lo siento así porque desde muy temprano una periodista, Anabel Hernández, estuvo investigando la riqueza de García Luna. O sea, ella se percató que era una persona que se estaba enriqueciendo desde el poder. Y también las implicaciones que tenía por la protección a los grupos criminales, ¿no? Entonces, si
si vemos la estadística, pero además las publicaciones en su época, las declaraciones de alguien como Edgardo Buscaglia, experto en estos temas, hablan justamente de la predilección por Sinaloa o la poca persecución a Sinaloa. Claro. ¿Sí? Bueno, de hecho llega Vicente Fox y ¿cuándo se escapa el Chapo de la cárcel? No, pues a los 50 días de estar Pues Fox imagínate, en el gobierno. En el gobierno, sí. Y bueno, ahí hay muchas cosas no aclaradas, porque se habló del dinero que costó que lo dejaran ir, porque lo dejaron ir, ¿no? O sea, no es que se haya escapado, lo dejaron ir, de la manera que sea, porque ahí hay una discrepancia. Hay la versión oficial, que es la de un guardia mil usos, el Chito, que pues entra y salía del penal con comida, con lo que fuera. Entonces él podía entrar con su propio carro, y ese carro se lo compró el Chapo para meterlo ahí en la cajuela y sacarlo. Esa es la versión oficial. Ajá. Y dónde recibió el dinero, cuánta lana fue en dólares, etcétera, etcétera. No era mucho dinero. Pero bueno, eso era para comprar el auto y no sé cuál fue el pago. Pero Anabel, por ejemplo, dice que salió el Chapo uniformado. Sí, disfrazado. Hasta salió en una serie. De un Ajá. operativo, un falso operativo, muy oportuno, para sacarlo disfrazado de Agente federal. de federal, de la AFI, ¿no? Un uniforme chiquito. Ya. Sí, exacto. Al Chapo. No, son cosas que sí se han estado documentando desde hace mucho tiempo. La propia Anabel pues, fue amenazada de muerte por este hombre, ¿no? Javier Herrera fue encarcelado por haber denunciado a García Luna y sus operativos ahí. El general Ángeles de Aguajare. O sea, más el general Ángeles de Aguajare, pero el más evidente es Javier, porque él entregó escrito de denuncia al presidente Calderón en 2 ocasiones, Y acto en seguido, 2008. va a la cárcel el denunciante. Y fue a la cárcel. No digan que no se hizo nada. Estuvo 4 años en prisión, casi 4 años. Y curiosamente su caso ya está tomado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una regla que dice que tú no puedes hacer una denuncia internacional en la comisión, ¿no? Cuando no has agotado todos los recursos, ¿no? Javier no los ha podido agotar porque no caminan. Entonces dice la comisión, inteligentemente y justamente, es que podemos esperar 30 años y no va a pasar nada. Entonces nosotros sí admitimos la queja. Mira, perfecto. Entonces ya México está siendo investigado porque no hace las cosas, ¿no? Las autoridades. Pero digo todo esto porque son cosas que están dichas en el pasado. Sí. No es una cosa de coyuntura. Y además no solo es García Luna, sino es todos sus hombres toda alrededor, su Cardenal gente. Palomino, Pequeño García. Pequeño, Facundo. Sí, Javier Herrera Valles los llamaba los 12 apóstoles, ¿no? ¿Cómo era este Coincide grupo? con el cártel que acaban de denunciar en el juicio. Fíjate qué No, casualidad. Nombran a varios de ellos. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y de pronto, pues, esos nombres que eran los 12 apóstoles, pues crecieron, había más gente de confianza, pero que operaban desde dentro. Para mí lo más grave es que operaban desde dentro de la Policía Federal Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo operaba para este grupo? hacerle trabajo sucio al cártel. Wow. ¿Sí? A ver, había un esquema por el cual mandaban con oficios de comisión a un comandante y sus agentes, X, 10 o 12, los que fuera, a un lugar de la República. Pero era falso eso. No iban, por decir algo, a Guadalajara, como decía el oficio de comisión, no, iban a Colima, que está cerquita. ¿Iban a Colima a qué? Pues a hacerle trabajo a Sinaloa. O sea, hablo de trabajo. Qué barbaridad. Secuestro, muerte, tráfico, paso de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasó, digo, yo lo tengo documentado, ¿no? Sí. Tú llevas tiempo documentando. El tema, pues que a Estados Unidos seguramente no le interesa, pero el primer año de
de García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, hubo un subejercicio, digo, era la guerra contra el narcotráfico, pero había un subejercicio de 4,000 millones de pesos, ¿no? Porque el presupuesto se fue así, para arriba, ¿no? Y casi 40,000 hombres. Entonces, tengo a través de un tercero el testimonio de un hombre que llevaba las finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública y que le dijo García Luna, 1,000 millones me los entregas a mí. O sea, esos son los bancos que la esposa dice que no, ¿verdad? Así le decían el banco. Son los préstamos al banco que decía la esposa. ¿Qué es eso? En un momento dado, pues el Contralor González Aragón mencionó ese tipo de operaciones a través de fideicomisos. Hay que recordar que García Luna se compró 3 helicópteros, no él, digo, para la institución, Black Hawk, 3 por 42 millones de dólares, ¿no? Pero luego la Marina también compró, pero más caros, y luego el Ejército también compró, pero ahí ya no estaba García Luna en ese tema. Yo creo que no pueden ser tan más modernos, tan perfeccionables o perfeccionados los Black Hawk para costar el doble y luego casi el triple, ¿no? Qué barbaridad. Pero bueno, eso está documentado, está en numeritos en la auditoría. Entonces, sí gozaba de hombres, viáticos, dinero a raudales, porque se lo daba el presupuesto, ¿no? Y hacía lo que se le antojaba, sin supervisión. Bueno, pero aquí lo que es impresionante es que esta estrategia, digamos, de proteger a un cártel, nos sumió en una espiral de violencia que ha costado dolor, sangre, muerte, tristeza durante décadas. Y lo que lo echó a andar, al final de cuentas, es dinero, la ansiedad del dinero, pero también una estrategia de conservar el poder, ¿no? Sí, y consolidarse en el poder. Desde que ingresó Calderón y declaró la guerra contra el narcotráfico, a unos días de haber tomado posesión, se interpreta como una forma de él afianzarse en un poder espurio, o sea, obtenido con ese rango, ese porcentaje de votación mini, ¿no? Que hacen pensar en que hubo un fraude. O sea, varios compañeros han tratado de documentar eso, ¿no? Como de última hora quiso negociar con el Bester, quisieron negociar con Peña Nieto, hablando de Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Y cómo eso ayudó a frenar al Andrés Manuel López Obrador en esa época, ¿no? Wow. Oye, Pepe, hay un personaje, una personaja muy cercana a García Luna y a este grupo, Cárdenas Palomino y demás, que es Miranda de Wallace, Isabel Miranda de Wallace, que ahora pues está muy cercana, por lo que sabemos, a la Suprema Corte de Justicia. Este personaje, ¿qué papel jugó con García Luna? Nunca fue muy evidente ese apoyo, pero sí fue evidente que la señora Wallace apoyó todo lo que hacía García Luna. Okay. O sea, se metió muchísimo en el caso Florence, que no le toca porque no era su tema, ¿no? El tema de ella es el supuesto secuestro De su hijo. y el supuesto asesinato y el supuesto desmembramiento de su hijo Alberto. Pero en el curso de los años, varios que hemos estado investigando, pues descubrimos que hay varias actas de nacimiento, cambios de nombre, vigencia de la CURP 5 años después de presuntamente liquidado. No hay una prueba física en el departamento donde dicen que fue asesinado. Una gotita de sangre que resultó de mujer. ADN femenino, un pelo en el lavabo también, en el céspol, también de ADN de mujer, y una autopsia sacada más de 8 años después, 8 años y medio después, con
la descripción de las causas de la muerte de un cadáver que no está. Sí. Pues una autopsia. Sí, o sea, es una Hecha autopsia sin sobre cuerpo. una fotografía. Una fotografía que algunos dicen de que sí, es Hugo Alberto, unos tatuajes y todo lo más, pero había estado vivo en ese momento que tomaron la fotografía, Ok. ¿no? Entonces, las evidencias científicas no permiten ni siquiera concluir que estuvo en ese departamento, para decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, para hacerse más influyente, como estás mencionando ahora, su cuñado, casado con su hermana Magdalena, está como secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Norma Piña, y ya está saliendo en redes todo ese asunto. Fue el que hizo la denuncia al día siguiente en la delegación Benito Juárez del secuestro de Hugo Alberto, no el secuestro, ahí la denuncia es la desaparición. Ok. Pero esa denuncia también se hace en la PGR, o sea, se hace simultánea. Y hay la evidencia que yo tuve en unas pequeñas hojitas que hizo la Procuraduría del Distrito Federal en aquella época, en donde dice que a las 3 de la mañana llama desde de la PGR el fiscal antisecuestros a la delegación Benito Juárez, o sea, para pedirle la información. Una mezcla de asunto federal y asunto local como para amarrar, ¿no? Pero desgraciadamente para su caso no hay, a mi modo de ver, y conozco muy bien el expediente, ninguna evidencia física, biológica de que hubiese ocurrido lo que dicen que ocurrió. Y hay gente en la cárcel por todo esto. Sin sentencia 2 y 4 sentenciados desde hace 17 años. Pero hay testimonios de que la propia Miranda de Wallace dirigía operativos. Ah, no, bueno, hay testimonios de tortura de Jacobo Tagle, de los hermanos Castillo. Los hermanos Castillo, uno de ellos vio a la señora cuando le estaban torturando allá en la cárcel de Puente Grande. Jacobo también ya declaró. Freire también, después de sentenciado, ha dicho que fue objeto de terribles torturas, ¿no? Eso es obvio. El caso de Juana Hilda González Lomelí llegó hasta la corte y está ahí pendiente de resolución porque todo lo que ella declaró cuando la sacaron de la casa de arraigo y la llevaron a la PGR, todo eso es el núcleo de la verdad que dice defender la señora Wallace. O sea, lo que dijo Juana Hilda está acorde con la narrativa de la señora Wallace, ¿no? Entonces, pues es muy importante esta mujer. Y la Corte estaría por liberarla, o sea, había esa posibilidad. Pero antes de que eso ocurra, quienes estaban encargados de hacer el trabajo, que eran Etsaí Sandoval, ya salió. Sí, Su principal asesor ya salió. Y son los que denuncian este poder, esta influencia terrible en el Poder Judicial de parte de la señora Wallace, que como sabemos todos, pues fue aspirante a gobernar la Ciudad de México por parte de Acción Nacional, muy cercana a Felipe Calderón. A Calderón. Y a Genaro García Luna. Oye, en este juicio salió a relucir, en el juicio, regresando al juicio de García Luna, salió a relucir el nombre de Felipe Calderón, además con un testimonio muy duro, ¿no? muy impactante, en el cual Calderón le habría ordenado a un gobernador que apoyara al cártel de Sinaloa, Sí. el gobernador de Nayarit. Pero también ha salido a relucir de manera directa y sobre todo indirecta otro personaje que es Vicente Fox, ¿no? Que ahorita está como de muy bajo perfil, pero que también jugó un papel importantísimo en la carrera de Genaro García Luna. ¿Qué tanto peso tiene Fox en todo este proceso? Bueno, García Luna empieza a ser un personaje importante con Fox. Así es. Justamente, ¿no? Él venía del CISEN
estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública cuando Gers Manero, el primer secretario de Seguridad Pública Federal, se llama Alejandro Gers Manero. Y él consignó a varios funcionarios, Wilfrido Robledo y García Luna entre ellos, por compra irregular de vehículos, de blindados, algo que tiene que ver con compras, ¿no? Y a García Luna lo acusaron de desviar o no dar cuentas de 40 millones de pesos en aquella época, que era para testigos protegidos. Todos fueron enjuiciados, eran 19. Y al final, el que sale libre de polvo y paja se llama Genaro García Luna. A Wilfrido Robledo lo inhabilitan 10 años, ¿no? Pero lo rescata el Estado de México después. Pero a lo que voy es que ya estaban siendo señalados, ¿no? Claro. Y yo creo que en este momento, si García Luna tuviera algo que ver ahora en algún juicio que México le esté haciendo, pues Gers Manero va a ser muy importante porque lo odian, ¿no? No se pueden ver. O sea, lo consignó y no pasó nada. Entonces, lo burló, pues, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, con Fox, funda la AFI, la Agencia Federal de Investigación. Es una idea de Genaro. Él la propone, él la hace y él la deshace también, porque la desaparecen. Wow. Al final del... Fox la creó y Fox La desaparece. Sí, igualito que creó la FEMOSP, o sea, la Fiscalía de Delitos del Pasado, y él mismo la cerró, ¿no? Ya. O sea, había esa dualidad de actuación de Vicente. Sí es mencionado, no Vicente Fox, pero sí es mencionado un supuesto soborno o entrega de $7 millones a Regino, que era el... era Subsecretario de Seguridad. Sí, no era, pero habría sido un intermediario para darle ese dinero a Andrés Manuel López Obrador, así dijeron, para... En su campaña contra Fox. En su campaña contra Fox, exactamente. Pero cuando eso se supone que ocurrió, según las fechas que se dan en la Corte, estaba gobernando Fox. Sí. Y lejos de estar Andrés Manuel... Ya no estaba en la jefatura de gobierno. No, pero seguía siendo presidente. O sea, Sí, Fox, o sea, sí, cuando Fox, sí. la contienda por la presidencia es 2006, con Felipe Calderón. Entonces, la época de la supuesta entrega del dinero no coincide. Claro. Porque si era una campaña contra Fox, pues que yo me acuerde, la única campaña que había era la del desafuero. Así es. En el 2004 Pues sí. estaba en pleno Proyecto el desafuero. Sí, el desafuero y todo esto que después se arrepintió Fox, ¿no? Claro. Pero Macedo de la Concha estaba activísimo, ¿no? Ajá. Oye, otra cosa que salió a relucir en el juicio fue la relación de García Luna con ciertos medios de comunicación. Y se habla de pagos a medios de comunicación y se habla de periodistas muy Sí, relacionados se con García menciona muy específicamente a la Universal y un presunto convenio que habría hecho con el gobierno de Tamaulipas, en donde Humberto Moreira habría buscado Coahuila. a Ailio Ortiz. Yo dije Tamaulipas. Sí, Tamaulipas, Coahuila. Coahuila, perdón. Esto lo dice Héctor Villarreal, que también está condenado, está en proceso en Estados Unidos y tiene que entregar una lana y lo van a condenar, etcétera, etcétera. Por eso dicen que son puros delincuentes, ¿no? Sí, claro. Bueno, él está en Estados Unidos y habla de que se habrían juntado con el director de la Universal, que eran compadres, ¿no? Para ese famoso convenio que no lo tocaran justamente en el tema de protección al cártel de Sinaloa. Y que eso implicaba 25 millones de pesos mensuales. Y ofrecieron unas facturas en donde disfrazan una entrega del gobierno de Coahuila a la Universal, porque no tenía la lana en ese momento, y la aporta el gobierno de Coahuila. Hay que recordar que Moreira después fue líder del PRI. Sí. O sea, no era un personaje No. tercero, ¿no? Y que todo eso se llevó a cabo con
con intermediación del que lo está diciendo, del que lo está, que habla de la visita al búnker, del ofrecimiento del aparato espía Pegasus. Hay que reconocer que en una columna Raimundo Riva Palacio desmintió esas cosas dando fechas. O sea, que cuando fueron a hacer ese operativo de entrega de dinero y la visita al búnker y el ofrecimiento de Pegasus, el búnker todavía no existía. Esa es una, o sea, las fechas no van, ¿no? Que lo de las facturas, pues es una factura que habla de una campaña turística, ¿no? En pro del turismo, y por tanto no hay bronca. Que, no sé, da 3, 4 argumentos en contra de esa versión. Pero tú como periodista, que en ese momento, en esos años, ¿tuviste indicios de cómo era la relación de García Luna con algunos medios de comunicación? Pues Con él Televisa, por ejemplo. tenía gente amiga de él, Que le ¿no? operaba. Sí, que podía obedecer a una orden, ¿no? A una sugerencia de él, ¿no? Lo que citábamos antes de la fotografía que le hubieran tomado al rey Zambada para evitar que lo dejaran libre. Todo eso fue muy extraño porque el hijo de Zambada también fue capturado y resulta que se suicida en la casa de Rego con sus agujetas, ¿no? Y dicen que está vivo, que está de testigo protegido en Estados Unidos. O sea, todo fue muy manejado, ¿no? De todas maneras, sí, a lo que preguntas, tenía mucha influencia en los medios. Bueno, ¿de qué otra manera te explicas que sus shows tuvieran tanto éxito? Porque si convocaba en la madrugada a las televisoras, iban. Que fue lo que pasó en el Rancho de las Chinitas, según las declaraciones oficiales de Pablo Reina. Sí. En la madrugada le habló Luis Cárdenas Palomino y ven para acá. Pues eso es tener a la gente a tus órdenes. Sí, con Televisa había un claro, hasta se hizo un programa especialmente a eso para vamos, o sea, había la dinero de por medio, ¿no? Estamos diciendo que le regalara el dinero, sí, pero sí hicieron el famoso El equipo. infocomercial, dijo, ¿cómo se llama? Publi reportaje, el equipo, que costó, me parece que 180 millones de pesos. Y se hizo en instalaciones de la Policía Federal, se hizo con extras uniformados, la Policía Federal. Wow. O sea, hasta los recursos humanos se aportaron. Había esa alianza entre los medios, los empresarios de los medios y García Luna, por supuesto que sí. Wow. Qué Pues es muy impresionante. Es decir, lo que sí, a mí sí me impresiona, al final de cuentas, es lo que nos ha costado esta estrategia, esta frivolidad, esta ansia de dinero. Y el problema es, bueno, ¿qué vamos a hacer para enterrar ese pasado, ¿no? Yo creo que también parte de eso tendría que ser, entre otras cosas, ver qué papel jugó Estados Unidos en esta historia, ¿no? Que es muy importante. Te pongo un ejemplo en el búnker del edificio que estaba en Moneda, ¿no? Que por cierto dicen que lo compró Margolis, le ayudó a comprarlo a García Luna, muy barato, ¿no? No sé si hubo un negocio ahí, pero ahí había oficinas con letrero. Estaba la DEA, estaba la CIA, estaba la Interpol, o sea, tenían oficinas dentro del búnker. ¿De qué estamos hablando? Claro. De que había una cobertura formal e incluso importante internacional para todas las tropelías que podían hacer. Claro. Ahí se manejaban los secuestros. Yo digo que casi en la mesa decían, a ver, esta banda me la pones acá, me la colocas, ¿no? Y de esa manera hay muchos inocentes en la cárcel, culpados de secuestros que existieron los secuestros, pero que no fueron los autores ellos, ¿no? Y les dan nombre, ¿no? Como la banda de los Zodíacos. La banda de los Zodíacos no existe. Claro. Nunca existió. El inventar. Y lo demuestra muy bien Emanuel Stills en su libro El teatro del engaño, Claro. con pelos y señales, ¿no?
Wow. Entonces, bueno, tú tienes esa capacidad de operación. Claro. Hace lo que quieres. Una de las cosas que se supone que ocurren en las guerras contra la droga, cuando hay este tipo de intervenciones, es que lo que se negocia, entre otras cosas, son las rutas del dinero y de la droga. En estas oficinas, en este esquema que tú nos estás planteando, ahí es donde se puede establecer esa ruta. Sí, claro, lo hemos dicho, me parece que en este mismo Qué fuerte. programa alguna vez dijimos que DEA, la letra A, es administration. Sí, claro, no agency. Ellos administran Sí. el flujo de drogas, los precios de droga y hasta los países que los producen. Yo tengo el dato preciso de la heroína que creció de manera exponencial en Guerrero. Sí, ¿no? claro, en tiempos de... Mientras que Colombia, de las 30,000 hectáreas que tenía, ya no tiene ni 1,5. Y México creció hasta casi 50,000. Y es más impresionante en Afganistán. Pues Claro. Estados Unidos se mete a Afganistán cuando no había, es decir, cuando interviene Estados Unidos en Afganistán no se producía prácticamente heroína y de repente es el principal producto de México es el exportación. segundo en el mundo, Sí. con mucho, muy lejos de Afganistán. Pero a lo que voy es que, como es un negocio, y los negocios, los traslados, el comercio implica gastos, pues prefieren la droga puesta en la frontera que en Colombia o en Afganistán. Claro. ¿Quién lo decide? Pues, la Pues sí. Y no Nadie se, lo van explica, no se van a juzgar a ellos mismos, ¿verdad? Estados No, Unidos no se va a juzgar y condenar a sí mismo. Y porque pues, es lo que les conviene para alimentar un mercado que ahí está. Ellos no pueden acabar, le están exigiendo a México que acabe con la exportación de fentanilo. Pues sí, Pero ¿y ellos qué onda? pues sí. Es una droga muy, muy peligrosa, muy adictiva y mortal. Terrible. ¿no? Sí, pero además, perdón, es decir, esto lo puede hacer Estados Unidos, entre otras cosas, por dos razones, básicamente. Una, porque es el primer consumidor de drogas del planeta, Por y la supuesto. segunda, porque es el que controla el planeta, ¿no? Es el policía del planeta. Entonces, cuando tú dices, no, México son este país de narcotraficantes y todo eso, espérate. Vamos a ver de quién es el negocio y quién se beneficia, ¿no? ¿Quién lo hace, quién puede hacerlo y quién se beneficia? Resulta que Estados Unidos no tiene nada que ver en esto, perdón. No, por supuesto que no. Pero además es muy relevante el hecho de que en una reunión de alto nivel, como es la Cumbre de América del Norte, donde están Trudeau, Biden y el presidente mexicano, Luis Manuel López Obrador, Biden mencione el fentanilo. Un presidente mencionando la droga específica que quiere que México le controle. Sí, claro. O sea, está diciendo que México no deje pasar eso. Que se avisen con Canadá y con Estados Unidos cuando vengan los precursores, ¿no? Los precursores vienen de Asia, ¿no? Sí. Pero la expertise y eso, los mexicanos, pero se adaptan así. Sí, claro. Rapidísimo. Ya ahorita son expertos en fentanilo. Pues claro. Y otra vez es Sinaloa. Se dice que el operador de 13 laboratorios, por lo menos, era ni más ni menos que Ovidio. Ovidio Guzmán, del fentanilo. Por eso la relevancia del joven, ¿no? Me imagino que ahora, si son consecuentes México y Estados Unidos, sus autoridades van a ir sobre los otros chapitos. Pues sí. Es lo que toca. Pues muy bien. Pues vamos a ver en los próximos días qué tan certero es tu pronóstico. exacto. Y lo sabremos muy pronto. Espero no fallar. Hay elementos para pensar eso, pero hay otras personas, y hay que reconocer, que tienen otras conclusiones, digamos que con los mismos insumos informativos. Sí. Solamente Pues ya que, veremos. como decía un viejo periodista ya desaparecido, René Arteaga, solamente que ellos tienen proclividad a la tendencia. Muy bien. Tocayo, pues muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. En verdad. A ustedes. Un honor tenerte aquí y vaya información que te cargas. Sí, estuvo además, buenísimo. exclusivas, Sí, informadas. Esto del grande, Exacto. deteniendo a Mayo Zambada. No, es fantástico. Lo de las fechas es información fantástica. Otro Muy programón. importante. Muchas gracias, en verdad. Muchísimas gracias a ustedes. No, hombre, al contrario. Señoras y señores, otro programón para compartir. Así que pues estamos a la espera del veredicto
No se pierda este programa, compártalo y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Adiós. Cuídense. Bye.